¿Qué pasa si la razón por la que nunca has sentido que perteneces aquí es porque nunca debiste estar allí? ¿Qué pasaría si la vida que has estado viviendo nunca fuera la verdad completa, sino solo un velo que oculta algo mucho más extraordinario, esperando a que lo recuerdes? Desde el momento en que respiraste por primera vez, comenzaste a absorber una versión de la realidad moldeada por las voces, creencias y limitaciones de otros. Con el paso de los años, aprendiste a desempeñar tu papel en un mundo que a menudo se sentía extrañamente vacío, como si estuvieras caminando por un sueño que no encajaba del todo. Sin embargo, en el fondo siempre ha habido una sensación silenciosa e inquebrantable de que estabas aquí por algo más, algo que el ruido del mundo ha intentado hacerte olvidar. Quizás lo hayas sentido en momentos de quietud, cuando el aire parecía denso de significado, o en la forma en que ciertos encuentros, lugares y sincronicidades parecían despertar un recuerdo que nunca podrías nombrar por completo, como si tu alma te susurrara a través de las grietas de la vida cotidiana. Y aunque el mundo te dice que ignores esos momentos, que te mantengas anclado en la realidad superficial que todos los demás aceptan sin cuestionar, siempre has sabido que existe otra capa, una verdad más profunda y vasta que existe justo más allá de lo que puedes ver. Y esta verdad no es nueva, sino antigua, y la llevas dentro como una semilla que ha estado esperando el momento adecuado para despertar. Porque la inquietud que sientes, la sensación de no pertenecer del todo, no es un defecto, sino una señal. Una señal de que estás empezando a alejarte del sueño colectivo y a tomar conciencia de quién y qué eres realmente. Y una vez que entiendas lo que te ha estado llamando todo este tiempo, una vez que veas lo que realmente está dando forma a tu realidad, todo comenzará a cambiar. ¿Te has preguntado alguna vez por qué ciertos momentos de tu vida se sienten cargados de una trascendencia casi magnética, como si el tiempo se ralentizara y el aire mismo pareciera brillar con una presencia invisible que te atrae hacia tu interior, haciéndote sentir que la realidad no se despliega simplemente a tu alrededor, sino que de alguna manera te responde, cambiando de maneras sutiles pero innegables que van mucho más allá de la coincidencia? Cuando empiezas a percibir esto, estás rozando la frontera de una verdad susurrada a lo largo de los siglos por místicos, visionarios y científicos que se atrevieron a mirar más allá de la superficie de lo que llamamos el mundo material. Una verdad que revela que la realidad no es fija, sino fluida, y que la frontera entre el mundo interior de tus pensamientos y emociones y el mundo exterior que percibes es mucho más tenue de lo que te han hecho creer. Todo lo que experimentas existe dentro de un vasto e infinito campo de posibilidades, un océano cuántico de potencial donde todos los resultados, todas las versiones de los eventos, todas las realidades paralelas, coexisten como patrones de vibración, esperando que el enfoque de tu conciencia les dé forma. Los antiguos sabios lo definían como el reino del espíritu, el eterno ahora, la mente divina, mientras que la física moderna lo llama campo cuántico. Un espacio donde partículas y ondas se difuminan en un estado unificado de puro potencial, existiendo en todas partes y en ninguna hasta que la conciencia las observa. Y aquí reside la conexión oculta. Tu conciencia no es simplemente un testigo pasivo de la realidad, sino un participante activo en su creación, influyendo en el campo a través de la frecuencia de tu atención y la calidad de las emociones que llevas dentro. Cuando tu mente está dispersa, cuando tus pensamientos son arrastrados en mil direcciones por el miedo, la duda y la distracción, tu energía se fragmenta, enviando una señal caótica al campo, y en ese estado, inconscientemente seleccionas experiencias que encajan con el ruido que irradias. Pero cuando tu corazón y tu mente se alinean, cuando tu estado interior se vuelve coherente, tu energía se estabiliza en una frecuencia clara y poderosa, y en esa claridad, el campo comienza a organizarse de maneras que se sienten casi milagrosas, atrayendo a tu vida personas, oportunidades y sincronicidades que encajan con la vibración que albergas. No se trata de forzar la realidad a doblegarse a tu voluntad, ni de perseguir deseos desesperadamente. Se trata de comprender que la realidad ya te responde, momento a momento.
y que tu rol es tomar conciencia de lo que estás transmitiendo a la esencia misma de la existencia. Tesla insinuó esto al decir que, si deseas comprender los secretos del universo, debes pensar en términos de energía, frecuencia y vibración, pues bajo el mundo visible existe una arquitectura invisible de resonancia donde lo similar atrae a lo similar, y donde tu frecuencia personal moldea tu camino. Vivir inconscientemente es dejarse llevar por las corrientes de energía colectiva, reaccionando constantemente a lo que aparece ante ti sin darte cuenta de que lo has estado influenciando todo el tiempo. Pero despertar es asumir el rol de creador deliberado, tomar conciencia del diálogo sutil entre tu estado interior y el infinito campo de potencial que te rodea. Y aquí es donde comienza el cambio. En el momento en que reconoces que el universo no te sucede, sino a través de ti. En el momento en que ves que tu conciencia es la lente a través de la cual el potencial se materializa, empiezas a comprender que cada elección, cada enfoque, cada sentimiento es una semilla plantada en el campo, destinada a florecer en la realidad a la que pronto accederás. Pero en el momento en que tu atención se vuelve coherente con tu intención, es cuando la realidad empieza a responder. ¿Has notado cómo tu mente tiene una forma de buscar lo que ya cree, explorando el mundo no en busca de la verdad, sino de la confirmación de las historias que has estado cargando? Y cómo, al hacerlo, filtra todo lo que no encaja con la lente a través de la cual has estado mirando inconscientemente? Esto no es casualidad, ni un defecto de tu diseño. Es la forma en que la conciencia se enfoca, la forma en que tu atención actúa como imán y filtro, atrayendo hacia ti las experiencias que resuenan con tu estado interior, mientras descartas silenciosamente las infinitas posibilidades que no se alinean con tu vibración actual. La neurociencia describe esto a través del sistema de activación reticular, la red cerebral que decide qué dejar entrar en tu percepción consciente, según las señales importantes que le has estado transmitiendo. Aunque la ciencia habla en términos de neuronas y vías, la verdad más profunda es que este mecanismo es la expresión física de algo mucho más misterioso, la forma en que tu frecuencia energética esculpe la versión de la realidad que encuentras. Si tu atención se dirige constantemente hacia la carencia, hacia lo que falta, hacia lo que está mal, entonces tu mente se sintoniza con esa señal, explorando el mundo en busca de más de ello, y como el campo cuántico responde a la vibración que emite, se organiza fielmente para confirmar esa señal, no porque te castigue, sino porque esa es la frecuencia que has declarado como tu verdad. De esta manera, la mayoría de las personas, sin saberlo, se sumergen en realidades autocumplidas, repitiendo los mismos tipos de relaciones, desafíos y estados emocionales, porque centran su atención en ellos, y al hacerlo, los energizan para que sigan existiendo. Pero cuando comienzas a dirigir deliberadamente tu atención hacia lo que quieres expandir, cuando tomas conciencia de lo que alimentas con tu enfoque, inicias un cambio silencioso pero poderoso en la línea de tiempo que recorres, porque ya no dispersas tu conciencia en innumerables distracciones, sino que la canalizas hacia las frecuencias que deseas vivir. Por eso, los momentos de inconsciencia se sienten como si la vida simplemente te estuviera sucediendo, como si te impulsaran fuerzas fuera de tu control, porque sin atención consciente, tu frecuencia se ajusta a los patrones de tu pasado, atrayendo hacia ti los mismos bucles de pensamiento, emoción y experiencia. El despertar comienza cuando percibes esto, cuando ves que lo que atiendes con tu mente es lo que le ordenas al universo que te refleje, y que no estás atrapado en la historia que has estado viviendo, a menos que continúes contándola a través del enfoque de tu conciencia. Y una vez que comprendas verdaderamente que tu atención es el puente entre las infinitas posibilidades del campo cuántico y la realidad específica que habitas, verás que cada momento es un punto de decisión, cada pensamiento un hilo que teje la tela de tu futuro, y en ese conocimiento comienzas a reclamar la autoría de tu vida. Es tentador pensar en la ciencia y la espiritualidad como fuerzas opuestas, una preocupada por lo medible y la otra por lo invisible. Sin embargo, al observar con atención, las fronteras más profundas de la física comienzan a reflejar las verdades espirituales más antiguas, como si ambas hubieran recorrido caminos diferentes hacia la misma montaña desde el principio.
El efecto del observador en la física cuántica, por ejemplo, revela que las partículas existen como ondas de probabilidad hasta que son observadas, momento en el que colapsan en un estado definido. Si bien esto se explica en términos de funciones matemáticas y resultados experimentales, la implicación es algo que los antiguos maestros han señalado durante miles de años, que la conciencia misma no está separada del universo, sino que está entretejida en su propia estructura como una fuerza creativa. Cuando oigas hablar del campo cuántico, imagina no un vacío, sino un vasto y vibrante mar de energía e información, donde cada versión potencial de la realidad existe lista, esperando la influencia de la conciencia enfocada para seleccionar y estabilizar una posibilidad en forma física. Esta es la misma verdad codificada en el lenguaje de los místicos que hablaban de los registros akáshicos, de la mente de Dios, de la red de la vida, todos nombres diferentes para el campo unificado que conecta todas las cosas. Tesla insinuó esta conexión cuando instó a la humanidad a pensar en términos de energía, frecuencia y vibración, pues comprendía que todo, desde las estrellas hasta las células de tu cuerpo, forma parte de un sistema resonante, y que la armonía en una parte del sistema afecta al todo. La geometría sagrada ofrece otro puente entre la ciencia y el espíritu, mostrando cómo los mismos patrones se repiten en todas las escalas de la creación, desde las espirales de las galaxias hasta las conchas de las criaturas marinas y la disposición de los átomos, lo que sugiere que existe un orden subyacente, un plan oculto, que la realidad sigue. Y cuando reconoces que este plan no es estático, sino receptivo, empiezas a comprender por qué importa la alineación de tu propia frecuencia, porque formas parte del mismo todo interconectado, influyéndolo y siendo influenciado por él en todo momento. Por eso funcionan las antiguas prácticas de meditación, la oración y los rituales, no porque convenzan a alguna fuerza externa para que te favorezca, sino porque armonizan tu mente, cuerpo y corazón, sintonizando tu vibración personal para armonizarla con el campo mayor, facilitando que la realidad que deseas experimentar se cristalice a tu alrededor. La división entre ciencia y espíritu nunca fue tan real como parecía. Fue un malentendido nacido de diferentes lenguajes que describían la misma verdad. Y ahora, a medida que estos mundos convergen, se te invita a adentrarte en un conocimiento más profundo, que no eres un observador pasivo de un universo separado, sino un participante activo en el campo infinito de la creación misma. Y cuanto más conscientemente te alinees con él, más fluida y milagrosa se vuelve tu realidad. Hay una verdad simple y profundamente profunda. Lo que llevas dentro se convierte en el mundo que recorres, no por un deseo vago o un pensamiento momentáneo, sino porque el pensamiento, al fusionarse con la emoción, se convierte en un modelo vibratorio al que el universo no puede evitar responder. Una idea fugaz sin sentimiento es como una chispa sin combustible, parpadea y se apaga antes de encenderse, pero un pensamiento cargado de emoción profunda y sostenida se convierte en una señal que viaja por el campo, generando experiencias, personas y oportunidades que resuenan con su frecuencia. Por eso dos personas pueden desear el mismo resultado, pero solo una parecerá magnetizarlo en su vida, pues la mente puede expresar la intención, pero es el corazón quien la transmite. El campo electromagnético del corazón es miles de veces más intenso que el del cerebro, y aunque la mente retiene la imagen, es la energía emocional del corazón la que la imprime en el campo cuántico. Cuando tus pensamientos y emociones se oponen, cuando dices, soy digno, pero te sientes indigno, o imaginas abundancia mientras te aferras al miedo a la pérdida, el campo recibe una señal contradictoria, que no refleja tus palabras, sino la vibración que realmente encarnas. De esta manera, la realidad no escucha lo que le dices, sino la frecuencia en la que te has convertido, y si hay disonancia entre tu intención y tu estado interior, los resultados que experimentes reflejarán esa disonancia. La coherencia es el estado donde la visión de la mente y el sentir del corazón se fusionan en una frecuencia clara, una señal constante e inquebrantable que alinea la realidad. No se trata del optimismo superficial de fingir felicidad o forzar pensamientos positivos, sino de la profunda alineación que surge al resolver el conflicto interno y entrar plenamente en la sensación de la vida que deseas vivir antes de que
Ue llegue. Cuando cierras los ojos y sientes verdaderamente la paz, el amor o la libertad que buscas, como si ya estuvieran aquí, no estás imaginando algo irreal. Te sintonizas con la frecuencia de esa realidad, y al mantener esa vibración, le ordenas al campo que se organice a su alrededor. La mayoría de las personas viven al revés. Esperan a que la realidad cambie antes de permitirse sentir diferentes, colocando el poder fuera de sí mismas y manteniendo su vibración atada a las condiciones actuales. Pero quienes han despertado comprenden que la secuencia se invierte. El sentimiento crea la experiencia, no al revés. Este es el camino del creador deliberado, quien elige vivir desde el estado de ser que desea, sabiendo que el mundo exterior inevitablemente se adaptará a él. Y es aquí donde empiezas a comprender que la manifestación no se trata de obligar al universo a darte algo, sino de convertirte en la versión de ti mismo que ya vive en esa realidad. Porque en el momento en que tus pensamientos llevan el peso emocional de tu verdad más alta, cuando tu estado interior y tu intención se vuelven inseparables, el campo comienza a responder con precisión, y lo que una vez se sintió distante, comienza a aparecer naturalmente, como si hubiera estado allí todo el tiempo, esperando que te sintonizaras con él. Entrar en el estado donde la manifestación fluye sin esfuerzo, es adentrarse en la coherencia. La armonía perfecta entre mente, corazón y cuerpo, que envía una señal pura e ininterrumpida al campo. La coherencia no es algo que se fuerza mediante la fuerza de voluntad. Es un estado que se permite, una alineación natural que surge cuando el ruido del miedo, la duda y el apego comienza a disolverse. Comienza en la quietud, al ralentizar la respiración, y dejar que la incansable búsqueda de control de la mente se suavice, pues en la quietud el corazón comienza a hablar en un idioma más antiguo que el pensamiento, un idioma que el universo entiende sin traducción. Cuando estás en coherencia, tu energía es como un tono claro en una habitación silenciosa, que resuena en el campo sin distorsión, y el campo, a su vez, te refleja ese tono en forma de eventos alineados, sincronicidades y oportunidades. Por eso la gratitud es tan poderosa, no como un ejercicio mental de enumerar lo que aprecias, sino como una experiencia genuina y sentida en el cuerpo, porque la gratitud lleva la frecuencia de haber recibido ya, cerrando la brecha entre el deseo y la realidad. Cuando respiras profundamente y te permites sentir gratitud por la vida que deseas vivir como si ya estuviera aquí, le estás diciendo al campo: esta es mi frecuencia, esto es lo que soy. Los obstáculos a la coherencia no son externos, son los patrones internos de resistencia que te desvían de tu alineación. El miedo a que el resultado no llegue, el apego a cómo debe ser, la distracción del momento presente. Estos estados fragmentan tu energía, creando estática en tu señal, y el campo refleja esa estática hacia ti mediante retrasos, confusión, o resultados que sientes incompletos. Pero cuando liberas la necesidad de controlar el camino y en cambio, te comprometes plenamente con el estado de ser que deseas encarnar, la coherencia se vuelve natural, porque no queda nada dentro de ti que la impida. Imagina cerrar los ojos y respirar de forma que el tiempo se ralentice, sintiendo tu ritmo cardíaco estable y tu mente en calma, permitiendo que la imagen de la realidad que deseas surja suavemente en tu conciencia, no como algo que persigues, sino como algo que recuerdas. Con cada respiración, sientes la emoción de esa vida infundiendo tu cuerpo, como si ya la estuvieras viviendo. En ese momento, has pasado de la esperanza al conocimiento, del deseo al ser, y el campo no reconoce la diferencia entre lo imaginado y lo físico cuando la vibración es pura. El arte de la coherencia no es una técnica, sino una forma de existir, un retorno continuo a la frecuencia de tu ser superior, hasta que se convierte en tu estado natural. Y desde ese estado, la manifestación no es una meta que anhelas, sino un subproducto de quien te has convertido. La realidad exterior simplemente refleja la verdad inquebrantable de tu mundo interior. Es una de las verdades más sutiles y transformadoras que jamás podrás comprender. El universo no responde solo a tus palabras ni a las imágenes que albergas en tu mente, sino a la vibración que irradias desde lo más profundo de tu ser. Esta vibración no es simplemente la emoción como te han enseñado a pensar.
ni la sensación fugaz de un estado de ánimo pasajero. Es la resonancia total de tu estado interior, la firma invisible compuesta por tus creencias, tus expectativas, tus hábitos emocionales y el nivel de confianza que tienes en la vida misma. No puedes disimular esta vibración, pues no es lo que le dices al mundo que eres, sino lo que realmente eres bajo la superficie, y es esto lo que el campo cuántico te refleja con precisión inquebrantable. Muchos han malinterpretado esto, creyendo que pensar positivamente o repetir afirmaciones sobreescribirá de alguna manera las frecuencias más profundas que transmiten. Sin embargo, el campo no se conmueve por la actuación superficial de la mente, responde a la verdad que emana del corazón. Si afirmas la abundancia mientras temes secretamente la pérdida, si hablas de amor mientras transmites la vibración de la desconfianza, tu realidad revelará la vibración, no las palabras. Por eso muchos sienten que están haciendo el trabajo, pero no ven ningún cambio, porque el trabajo no está en decir lo que quieres, sino en convertirte en la versión de ti mismo que ya vive en él. Al cambiar tu vibración, cambias el filtro a través del cual se materializan las infinitas posibilidades del campo cuántico, y en ese cambio, la vida que experimentas cambia, a veces sutilmente, a veces drásticamente, pero siempre en armonía con lo que ahora emites. Esto no es un juicio moral sobre si la vibración es buena o mala, es una ley de resonancia, como un diapasón que vibra solo al tono que le corresponde. El campo es infinito y todas las versiones posibles de ti ya existen en él. Tu vibración determina cuál encontrarás. Empiezas a ver esto en cómo se multiplican las sincronicidades cuando estás alineado. Como ciertas puertas se abren sin esfuerzo, mientras que otras se cierran sin dificultad. Como personas con patrones de frecuencias similares parecen aparecer en tu vida como atraídas por un hilo invisible. Y también lo ves en cómo la lucha y la resistencia parecen disolverse cuando dejas de intentar manipular los resultados con fuerza. Y en cambio, te comprometes a encarnar la frecuencia del resultado mismo. En verdad, el universo nunca ha dejado de responderte. Solo ha reflejado la vibración que constantemente has ofrecido. Y cuando comprendes esto, te das cuenta de que no tienes que perseguir lo que deseas, pues no puede evitar encontrarte una vez que te conviertes en su contraparte energética. Llega un momento en cada camino de despertar en el que empiezas a ver los hilos de tu antigua identidad, los patrones inconscientes entretejidos en tu vida por experiencias pasadas, creencias heredadas y heridas sin resolver. Y te das cuenta de que mucho de lo que has estado llamando tú mismo ha sido un conjunto de respuestas condicionadas, que se repiten una y otra vez sin que te des cuenta. Estos patrones pueden ser sutiles, la atracción habitual hacia ciertos tipos de relaciones, la forma en que te encoges ante la oportunidad, el hábito de dudar de tu valor antes de que nadie más lo cuestione. Pero son poderosos, pues son las frecuencias que has estado transmitiendo al campo sin siquiera saberlo. La mayoría de las personas viven toda su vida en estos bucles, pensando que la repetición de experiencias significa así es la vida, cuando en realidad es simplemente como su vibración ha sido programada para funcionar. Los viejos traumas actúan como anclas, manteniéndote en el mismo paisaje emocional, mientras que las creencias heredadas de la familia o la cultura se convierten en muros invisibles que impiden que tu frecuencia se expanda hacia nuevas posibilidades. Y como el campo refleja tu vibración con tanta precisión, te encuentras en las mismas situaciones una y otra vez, cada una reflejando la energía no sanada que llevas dentro. El despertar requiere que empieces a ver estos patrones con claridad, sin juzgarlos, sino con la conciencia de que, para cambiarlos, debes salir de la identidad que los creó. Por eso, la verdadera transformación puede resultar tan incómoda. A menudo requiere soltar el mismo yo que has defendido y reforzado durante años. La mente se aferra a lo familiar, incluso cuando es doloroso, porque la familiaridad se siente segura. Sin embargo, el campo cuántico no responde a tu zona de confort, sino a la vibración que estás dispuesto a encarnar. Ahora,
Romper estos patrones no se trata de borrar el pasado a la fuerza, ni de negar las emociones que has cargado. Se trata de traerlas a la luz de la conciencia, sentirlas plenamente sin convertirte en ellas, y luego elegir, deliberada y consistentemente, transmitir una frecuencia diferente al campo. Esto puede significar practicar la autoestima cuando el viejo yo se siente indigno, o irradiar confianza cuando el miedo te susurra al oído, y cada vez que eliges la vibración más alta, aflojas el control de la vieja identidad hasta que ya no te define. Es en este proceso de alejarse suave pero persistentemente de la vieja vibración que el campo comienza a cambiar, y comienzas a encontrar experiencias, oportunidades y relaciones que habrían sido invisibles para tu yo anterior. Y aunque esta transformación no siempre es fácil, es la puerta a una nueva realidad, una que te ha estado esperando todo este tiempo, oculta justo fuera del alcance de los patrones que ahora estás listo para liberar. Es en la quietud entre pensamientos, en ese espacio sutil donde la mente olvida momentáneamente su aferramiento infinito, y el cuerpo libera la tensión constante que carga, que empiezas a sentir algo más allá del zumbido ordinario de la existencia, una sensación inquebrantable de que la vida que creías sólida, fija e irreversible es, de hecho, flexible, receptiva y completamente dispuesta a reorganizarse según la frecuencia que mantienes. Esta comprensión no llega con fuegos artificiales ni señales dramáticas. Llega como un conocimiento tranquilo pero absoluto de que tu percepción ya no está atada al estrecho canal a través del cual una vez te veías, y que con solo notar esta expansión, sin apresurarte a definirla, ya has comenzado el proceso de entrar en un campo de posibilidades completamente diferente. Quizás no tengas palabras para explicar por qué ciertas cosas que antes te consumían, ahora te parecen extrañamente vacías, o por qué una tranquila anticipación ha reemplazado la búsqueda desesperada de soluciones. Pero en el fondo, sientes que has pasado de reaccionar a crear, de perseguir resultados a permitir que surjan en el momento justo. Las texturas de la realidad empiezan a sentirse más fluidas, las conversaciones adquieren una profundidad más rica, los colores se ven más vívidos, y el tiempo mismo parece estirarse y contraerse al ritmo de tu atención. La mente, una vez convencida de que el cambio solo se puede lograr mediante el esfuerzo y la fuerza, comienza a relajarse ante la verdad de que mantener un estado interno coherente es mucho más influyente que cualquier maniobra externa. Empiezas a notar que cuanto más habitas una frecuencia de claridad y apertura, con mayor facilidad se organizan las circunstancias para encontrarte allí, como si la realidad hubiera estado esperando pacientemente a que dejaras de presionar lo suficiente para mostrarte el camino que siempre estuvo preparado. Y con esto llega la comprensión más humilde de todas, que nada fuera de ti ha cambiado fundamentalmente y sin embargo, en este espacio de conciencia expandida, todo es diferente, porque ya no eres el mismo observador. El viejo yo, con sus creencias rígidas y miedos habituales, no desaparece de la noche a la mañana. Pero cada vez que eliges permanecer presente, en lugar de caer en los ciclos automáticos de la reacción, aflojas su control y fortaleces tu alineación con el campo de la creación consciente. Es aquí, en esta continua elección de vivir en una conciencia superior, que empiezas a comprender que la transformación no es un evento único, sino una danza continua con el infinito, un ritmo que se profundiza cada vez que regresas a la simple verdad de que tu estado interior es el modelo de todo lo que experimentas. Y a medida que esta comprensión se materializa, te das cuenta de que lo que antes llamabas realidad era solo un reflejo de quién eras, y que ahora, al convertirte en alguien nuevo, ese reflejo no tiene más remedio que seguirte. El cambio de conciencia no es el final del viaje, sino el punto en el que el viaje realmente comienza. Y desde aquí, la pregunta ya no es si la realidad responderá, pero cuán profundamente. Así lo hará cuando lo encuentres en tu plena coherencia. Has recorrido los pasillos del pensamiento y la energía.
rastreando la arquitectura invisible que conecta tu conciencia con el campo donde residen todos los potenciales. Y ahora, al permanecer en el tranquilo reconocimiento de lo que realmente eres, se vuelve casi imposible regresar a la ilusión de ser un pasajero impotente en el devenir de tu vida. Este es el lugar donde la mente deja de buscar la validación externa y el corazón deja de esperar permiso, porque la verdad que late aquí es innegable. El universo no es algo que te sucede, es algo que está sucediendo a través de tú. Cada intención que albergas no es un deseo aleatorio lanzado al vacío, sino una señal emitida al entramado de la realidad, una vibración que une a las personas, los eventos y las oportunidades que coinciden con su frecuencia con absoluta precisión. Esto no es filosofía ni ilusiones, es la ley directa y observable por la cual la conciencia organiza la materia prima de la existencia en las formas que llamas momentos, circunstancias y resultados. Y en el momento en que encarnas esta conciencia, dejas de preguntarte si eres digno de recibir lo que deseas, porque comprendes que la valía nunca fue la cuestión, sino la alineación. En este espacio, incluso el tiempo se siente menos como un avance implacable y más como un lienzo, donde el pasado y el futuro pierden su crudeza y comienzan a fundirse en el presente en constante expansión. Reconoces que lo que una vez consideraste tu historia, no es inamovible, sino un documento vivo, constantemente reescrito por la energía que aportas a este momento presente. Cuanto más profundamente habites ese presente, con mayor gracia se organizarán las páginas que tienes por delante, en armonía con tu visión más elevada. La revelación final es a la vez humilde y empoderadora, que nunca te quebraste, nunca te faltaron cosas, nunca te separaste de la inteligencia infinita que infunde galaxias y susurra inspiración en tus momentos más tranquilos. Eres esa inteligencia que se expresa en la forma, se explora a través de tus decisiones y se expande a través del amor, la claridad y la verdad que encarnas. Y así, al traspasar el umbral de esta comprensión, quizá descubras que ya no persigues la realidad, sino que la invitas. Ya no luchas contra lo desconocido, sino que te acoges a él. Ya no temes al cambio, sino que lo acoges como la expresión natural de una conciencia en evolución. Porque en la verdad más profunda, no hay distancia entre tú y la vida que buscas. Solo existe la opción de recordar quién eres realmente y vivir cada momento como si esa verdad fuera la única realidad que jamás existió. Y cuando lo hagas, verás que siempre lo fue.